Gloria a Dios. El título del sermón, Trascendencia e inmanencia de Dios. Y nuestro texto bíblico, Isaías capítulo 57, versículo 15. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con él el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Padre celestial, le damos gracias. Señor, en esta tarde estamos delante de su presencia. Gracias por este servicio que podemos realizar en su nombre. Gracias por su presencia. Gracias porque le sentimos. Gracias, Señor, porque podemos cantar, porque hemos podido orar, Señor, y queremos conocer más de usted, Dios mío. Seres tan limitados, Dios mío, pero en esta tarde queremos aprender un poquito más de usted, Dios. Se merece usted gloria, se merece honra. Qué lindo es cantar alabanzas con el entendimiento, Señor, de reconocer su grandeza, pero también su cercanía con cada uno de nosotros. Te honramos y te bendecimos. Que esta tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, pueda obrar en nuestras vidas para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algunos años atrás tuvimos una conversación y qué lindo es cuando el Señor empieza a despertar el espíritu en alguien para poder querer saber más de las Escrituras, pero saber la verdad, de ir profundizando, de poder hacer cambios en nuestras propias vidas. Y cuando eso sucede, hay un momento de desesperación. Señor, ¿qué cosa? ¿Cómo lo hago, Dios mío? Y empezamos a necesitar de ello, a necesitar escuchar palabra de Dios bien trazada, dónde escucho, dónde leo, dónde me dirijo. Y en una de esas conversaciones, una de nuestras hermanas decía, eso me pasaba a mí, pero estaba ahí sintiendo ese fuego ardiente metido en mis huesos y en mi iglesia no sucedía eso, tampoco estaba ese despertar y por lo tanto ahí estaba preocupada de las Escrituras, preocupada de escuchar ciertos buenos predicadores que me pudiesen trazar la verdad, y en eso estaba con esa necesidad y con esa hambre de la Escritura, esa hambre de la palabra de Dios. Cuando suena mi teléfono, dice la hermana, suena mi celular y me llama por teléfono el pastor Sugel Michelén. Y ella decía, no podía creer lo que era el pastor que me estaba llamando y me alentaba a seguir en este ámbito de poder estar buscando la presencia del Señor, la verdad de su palabra, la profundidad de ella. Y ese día la hermana no se esperaba esa llamada, nunca se lo hubiese imaginado, pero por la providencia de Dios esa llamada ocurrió. Nosotros nos encontramos en este versículo y a lo mejor muchas veces pasa que, por ejemplo, hoy, no sé si pensamos en la reunión que tenemos, no sé si medimos con quién nos vamos a encontrar en el servicio, o como sucede con nuestra propia vida, a veces que tenemos que ir a trabajar, los que trabajan, los independientes, tenemos que hacer ciertas cosas, atender ciertos clientes, e ir haciéndolo y
Y bendito sea el nombre de Dios. No sé si cuando nosotros asistimos y nos reunimos para poder tener una reunión todos juntos, no sé si meditamos quién está aquí. No sé si meditamos con quién tenemos la reunión. Porque si nosotros meditásemos en eso, nosotros ya durante la semana nos estamos preparando para poder tener una reunión con alguien tan importante como es nuestro Dios. Cuando nosotros queremos postular un trabajo y nos va a recibir el gerente de la empresa, hay una semana de nervios. Se busca la ropa, si nuestro cabello está largo, se corta el cabello, ¿cierto? Si hay que comprar una camisita, se compra la camisa. Si aquel varón, esa empresa nos citó el día miércoles a las 8 de la mañana, nosotros a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, depende del lugar donde vivimos, estamos levantados, ansiosos, bañaditos, partimos, llegamos 30 minutos antes porque nos va a recibir alguien importante. Y aquí hay una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Hacemos eso? ¿Sentimos eso cuando nos vamos a preparar para el servicio donde venimos a reunirnos con el Señor? Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios nos bendiga. Y nos encontramos en este versículo 15 de Isaías 57, donde este versículo que hemos leído, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. O sea, la primera descripción que nosotros encontramos de Dios en este pasaje lo describe como el alto y sublime. Y está mostrando a través de solo este versículo, pero se muestra en toda la Escritura, está mostrando y deja en claro que Él es trascendente. Y cuando estamos hablando que Él es trascendente dentro de sus atributos para poder comprender y para poder conocer quién es Dios y cuál es el Dios que nosotros adoramos y bendecimos, el Dios que nos llamó un día de las tinieblas a su luz admirable, debemos entender que el Señor es superior y está por encima de toda la realidad. Póngase a pensar usted en algo importante, en algo glorioso, en algo que a usted le sorprenda. Sea una persona, sea un lugar, sea un trabajo, sea una empresa, sea un templo, sea un pastor, que a usted le sorprenda, que usted anhele, que a usted, hermanos, el Señor es superior y está por encima de toda la realidad. Bendito sea el nombre de Dios. Y no en un sentido geográfico, sino en cuanto a su esencia y en cuanto a su existencia. La Escritura lo está describiendo como alto y sublime. Bendito sea el nombre del Señor. Es la manera del pasaje de expresar una realidad, y esa realidad que está expresando este pasaje, la realidad que está expresando este versículo, hermanos, es una realidad que nos supera y que excede nuestra comprensión. O sea, Dios está sobre todo y es supremo en todo. Y ahí es que nosotros nos ponemos a pensar muchas veces cuando vamos entendiendo que nosotros conocemos y estamos sirviendo a un Dios que es trascendente. Nos avergüenza. Y nos avergüenza mucho que en algún momento de nuestra vida como creyente hemos puesto a Satanás a la altura de nuestro Dios. Y eso debiese avergonzarnos. Y nos hemos preocupado por las obras del enemigo porque de pronto puede que Dios esté durmiendo, que Dios esté descansando y Satanás se va a aprovechar. Pero estamos dándonos cuenta que nuestro Señor es superior y está
por encima de toda realidad en su existencia, en su esencia. La Escritura lo describe como alto y sublime. Bendito sea el nombre de Dios, que supera nuestra comprensión. Entonces, cuando nosotros leemos Deuteronomio 29, en su versículo 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Debemos entender que cuando nosotros queremos conocer todo de Dios, la palabra nos está diciendo hay cosas que le han sido reveladas. Esas son para ustedes. Las que no son reveladas son para Dios. Están escondidas en Dios. Y nosotros de alguna manera hemos pensado de que a lo mejor nosotros no conocemos todas las cosas de Dios porque Dios nos las ha querido enseñar solamente. Pero si Dios las quisiese dar a conocer, nosotros conoceríamos completamente a Dios. Pero cuando entendemos que nuestro Dios es trascendente, hermanos, que nos supera, que excede nuestra comprensión, debemos entender que jamás podríamos comprender y entender del todo a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, cuando entendemos eso, todo lo creado es contingente a Dios, es decir, depende de Él, viene después de Él y recibe su existencia de Él. Entonces eso nos debe a nosotros colocar a pensar que tenemos al que es superior a todas las cosas. Entonces nos debe ayudar a nosotros en nuestra vida para poder ir descansando en tantas cosas que nos agobian. Porque todo lo creado, hermanos, toda existencia en el mundo, lo visible, invisible, con toda su grandeza, con su complejidad y con su belleza, es una realidad secundaria, derivada y subordinada. Solo Dios es alto y exaltado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios también es aquel, nos describe este versículo, que vive para siempre. ¿Se da cuenta que algunos títulos de libros, Dios ha muerto? No necesitamos a Dios. Y si no necesitamos a Dios, llegó el momento de matar a Dios. En mucha doctrina, en mucha ideología, en mucha reflexión de la naturaleza caída del hombre, ha querido, hermanos, dar por muerto a Dios. Pero solo Dios es alto y exaltado. Es aquel que vive para siempre. La Reina de Valera 1960, de la cual nosotros hemos leído, dice o que describe que vive para siempre el que habita la eternidad. El que habita la eternidad. O sea, toda la dimensión de su existencia está fuera de lo temporal. Y ahí vamos entendiendo la trascendencia de Dios. Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera de todo lo creado. Dios es trascendente, hermanos, para la gloria de Dios. El tiempo, ese tiempo que a nosotros nos pone nerviosos muchas veces. Ese tiempo que va pasando rápidamente y nos va envejeciendo. Ese tiempo que necesitamos para cumplir un trabajo y que muchas veces le tememos a ese tiempo que llegue. El tiempo no lo contiene. El tiempo no lo limita. Porque en última instancia, hermanos, también la temporalidad fue creada por nuestro Dios. O sea, el tiempo fue creado por Dios y depende de Él. El tiempo, el espacio y la materia son creaciones suyas y están sometidas a Él. El Señor habita en lo eterno. Ahí para ir entendiendo, ir comprendiendo, hermano, la trascendencia de Dios, para poder conocer quién es Dios y no tener un ídolo
de entendimiento y poder darle la gloria a quien se la merece. Bendito sea el nombre de Dios. Nuestro Dios es sin estar contenido ni limitado a las horas, a los días y a las épocas. Este Dios trascendente, este Dios que creó todas las cosas, el que hizo de la nada por las palabras de su boca, este Dios también es un Dios cercano. Entonces, es tan trascendente como inmanente. Y una de las cosas, hermanos, que parece que son difíciles de comprender y difíciles de entender, es poder entender que Dios es tanto trascendente, hermanos, como inmanente. O sea, al mismo tiempo está lejos, pero también está cerca. Se aleja, pero se acerca. Ese es nuestro Dios. Entonces, lo que nos sorprende a nosotros es que este Dios trascendente también es un Dios cercano. El Señor bondadoso se aproxima y se acerca a sus criaturas, se acerca a los suyos. El Dios alto y sublime se acerca, el Dios alto y sublime se rebaja a nuestra condición y se humilla a sí mismo, hermanos amados, para poder tener comunión con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay algunos detalles maravillosos sobre este acercamiento que están detallados en este versículo en particular. En primer lugar, el Señor es muy específico cuando habla y cuando respecto al objeto de su acercamiento, el corazón humilde y quebrantado, nos dice el versículo que hemos estado leyendo. O sea, nuestro Dios, este Dios trascendente, hermanos, mira la miseria de su pueblo. Por lo tanto, lo conmueve, pero no solamente lo conmueve, también lo atrae hacia la miseria de su pueblo, en el cual está describiendo Isaías, un pueblo idólatra. Entonces, en esas horas oscuras de dolor, porque normalmente no solamente a Israel ha pasado por horas oscuras, dolor, confusión, fragilidad, sino también su iglesia. Pasamos cada uno de nosotros. Dios viene a nosotros aun cuando ese dolor ha sido provocado muchas veces por nuestros propios pecados, hermanos. Cuando el Dios trascendente se acerca. La cercanía de Dios con los quebrantados y humildes no es que Dios se va a acercar, va a ver la tristeza, la ruina, lo desorientado que está, hermanos, si va a verlo, si va a menear la cabeza y siempre va a decir, bueno, es propio de lo que están cosechando solamente. Cuando el Dios trascendente se acerca, hermanos, no lo hace cuando se acerca a los quebrantados y humildes, no lo hace pasiva ni estéril, sino que lo hace de una forma activa y fructífera. Para eso se acerca a Dios. No se acerca para menear la cabeza, no se acerca para poder vernos sufrir. No se acerca solamente para poder ver el problema en su pueblo, sino que Él lo hace de una manera activa, de una manera fructífera, que trae frutos. Se acerca nuestro Dios para poder producir vida, para poder producir ánimo, para poder producir restauración. Entonces, si de pronto nos sentimos así, qué lindo es poder venir a este Dios trascendente que también se acerca a sus hijos y no correr para otros lados, no irnos, no desesperarnos. ¿A dónde podré ir? Ahí está nuestro Dios en forma activa y en forma fructífera para poder producir ánimo, para poder producir restauración, para poder producir vida
en cada uno de nosotros. Dice el versículo, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, un quebrantado de espíritu es bienvenido a este Dios trascendente que se acerca, que ve nuestra necesidad, que ve el sufrimiento, que ve, hermanos, la necesidad de vida, la necesidad de restauración, la necesidad de ánimo que nosotros tenemos, porque muchas veces quien necesita ese ánimo no lo demostramos en nuestro rostro. Somos como el buen payaso que sonreímos en medio de la dificultad, pero este Dios trascendente que se acerca a nosotros nos conoce desde la profundidad de nuestro corazón y está presente no en una forma pasiva ni estéril, sino activa y fructífera para poder fortalecer nuestras vidas, para poder levantar nuestros brazos, afirmar nuestras rodillas endebles para poder seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. La presencia de Dios trae al quebrantado la fuerza y la esperanza que solo Él puede dar. Hermano, una pastilla nos puede tener un poco, a lo mejor con algo de paz, pero nos va a tener desorientado. Pero nuestro Dios trae fuerza y trae esperanza todos los días. Bendito sea el nombre del Señor. No importa si el quebrantamiento vino a causa de nuestro propio pecado, no importa si el quebrantamiento vino a consecuencia del pecado de su pueblo, el pecado de otros, el mal natural de este mundo caído. Lo importante es que nuestro Dios, que es trascendente y se acerca a su creación, que se acerca a sus hijos, viene al auxilio para poder alentar nuestro espíritu y para poder vivificar, hermano, nuestro corazón. Le trae vida a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que siempre nosotros estemos pensando cómo nos acercamos a Dios. Y si no nos hemos preparado y si no hemos reaccionado para cómo nos acercamos a Dios, hermanos, podemos venir a Él y pedirle perdón a nuestro Padre. Gloria a Dios. Cuando nos preguntamos sobre la trascendencia de Dios, ¿qué cosa es la trascendencia de Dios? La trascendencia de Dios es una cualidad o es un atributo de Dios, la cual implica que Él está por encima y más allá de todo lo creado. Esa es la trascendencia de Dios. Dios existe independientemente de la creación. Existe independiente de Él. Él es sostenido solo por sí mismo. O sea, Dios no necesita nada de la creación, no necesita nada de usted, no necesita nada de mí, no necesita nada de los gobiernos de este mundo, no necesita pedirle permiso absolutamente a nadie, no tiene que andar escondiéndose de Satanás en el mundo. Dios se sustenta en sí mismo. Por eso nuestro Dios es trascendente. Bendito sea el nombre de Dios. Es una característica que destaca la grandeza y la superioridad de Dios en comparación con todos los seres humanos, ricos y pobres, poderosos, hermanos o esclavos y todas las demás criaturas. Él, nuestro Dios, está sobre todas las cosas. Cuando nosotros leemos este versículo que nosotros estuvimos leyendo, porque así dijo, mire, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad. ¿Podría alguno de nosotros habitar a esa misma altura de nuestro Dios? Realmente Dios es trascendente, hermanos, muy por encima de nosotros. Ahora, la trascendencia de Dios tiene implicancias, hermanos, para la gloria de su nombre. Implicancias de la trascendencia de Dios, hermanos. Dios es tanto desconocido como incognoscible. O sea, si fuera solamente la trascendencia de Dios y Dios no aplicara su inmanencia, inmediatamente nuestro Dios es tanto desconocido como incognoscible.
O sea, no obstante, Dios busca continuamente Él revelarse a nosotros. Dios busca revelarse a su creación. O sea, es decir, lo desconocido busca ser conocido. Y ahí es que nosotros encontramos la paradoja. Al ser trascendente, Dios es el creador incomprensible que existe fuera del espacio y del tiempo, y por lo tanto nuestro Dios es incognoscible e inescrutable. Entonces, en ese sentido, hermano, nosotros no podríamos de ninguna manera conocer la totalidad de nuestro Dios, porque Él es muy superior a nosotros. Y nosotros, ni por un acto de nuestra voluntad, ni por nuestro propio razonamiento, podemos de ninguna manera nosotros llegar a comprender a Dios o experimentarlo personalmente, a menos que nuestro Dios se pueda acercar a nosotros y se pueda dar a conocer a cada uno de nosotros. Dios siempre quiere que busquemos conocerle. Y ahí nos encontramos como lo finito, hermanos, conocer y comprender lo infinito. Cuando nuestras mentes, cuando nuestros pensamientos están tan, pero tan debajo de los pensamientos de nuestro Dios. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Son completamente distintos y diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, en nuestra naturaleza caída y pecaminosa, para nosotros, nuestro Dios sería tan desconocido como incognoscible. Usted y yo no podríamos conocer a Dios a menos que Dios se dé a conocer a nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos 11, 33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, y por lo tanto, entendiendo esto, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué grande y qué bendito es nuestro Dios. Cuando nuestro Dios es trascendente, hermano, cuando Dios es trascendente, nosotros nos damos cuenta que su santidad, su justicia, lo sitúa fuera del alcance nuestro. Porque Él es tan distinto, Él es tan diferente, hermanos, porque ahí vemos que otro aspecto de la naturaleza trascendente de Dios que lo sitúa fuera del alcance de su creación es su santidad y su justicia. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre, ¿a qué cosa es? A la santidad, a buscar a Dios. Si la naturaleza del hombre fuera buscar a Dios, este lugar estaría repleto, la gente hasta afuera. Pero la tendencia del hombre es a esconderse de Dios. Darle la espalda a Dios. Lo máximo que hace el ser humano a veces es ser respetuoso con la invitación que uno le hace para poder estar delante de Dios. Y otros mienten, dicen voy a ir, pero no van. Entonces, en ese sentido, la tendencia del hombre es de continuo al pecado y su deseo de maldad, hermano. Por lo tanto, desde ese punto de vista de la santidad y de la justicia de Dios, se le niega el derecho a poder entrar a la presencia de Dios. Dios no tiene más remedio que apartar su rostro de nosotros, porque cuando nosotros vemos al que es distinto, vemos al que es diferente, vemos a nuestro Dios que es trascendente, vemos cuando en el Antiguo Testamento, cierto, el profeta dice que es santo, santo, santo. Ay, me voy a morir. Nosotros vemos ahí como ejemplo Moisés, hermano, cómo hizo con Moisés cuando Moisés pidió algo poco, pidió ver la gloria de Dios. Señor, permíteme algo poco. Quiero ver tu gloria. Dios le dijo a Moisés,
no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Gloria a Dios. Éxodo 33, 20. O sea, ver la plenitud de la gloria de Dios sería demasiado para cualquier ser humano. La Escritura nos describe como vasijas y estas vasijas serían rotas. Así como estos fríos que hubieron y se reventaron las cañerías, ¡pah!, explotaron. Ayer con alegría colocamos una nueva bomba en nuestra casa. Con alegría dijimos, ha llegado el agua y ten el agua, dimos el agua y ¡pah!, explotó por un lado, explotó por el otro lado. Nos quedamos sin califón, nos quedamos sin llave otra vez y sin nada. Con bomba nueva, pero quedamos sin califón porque explotó ahí, ¡pam!, y explotó también el agua. De esa manera explotaríamos nosotros como vasijas si viéramos la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Moisés no podía verlo de esa manera porque la vasija de barro se caería y se rompería en pedazos. Hermanos, por eso la plena revelación de Dios está reservada para tiempos escatológicos, para el futuro, cuando todas las cosas se vean tal como son y los hombres estemos en condiciones de poder recibirlo y de poder verle cara a cara. O sea, en la glorificación, cuando la presencia del pecado ya no está en nosotros. Y ahí, hasta en eso a veces pensamos mal, porque nosotros estamos aquí y decimos, hermano, vamos a andar por calles de oro, ¿cierto? Por mar de cristal, y vamos a hablar con Pablo. Y en otro tiempo decíamos, las hermanas decíamos, tener una conversación con Pablo el machista. Y ahora vamos a tener una conversación con Pablo el bíblico y decirle gracias por la enseñanza. Nosotros vamos cambiando. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Bendito sea el nombre del Señor. Menos mal que el Señor no vino antes. Si no, íbamos a reclamarle algo que no teníamos que reclamarle al Señor. Gloria a Dios. Pero, ¿sabe? Lo que nosotros debiese llenar nuestras vidas es que vamos a estar cara a cara con nuestro Dios. Tal como Él es. Tal como Él es. No sé si habrá algún tipo de recuerdo de lo que estamos aquí viviendo, no lo sé. Pero una cosa estoy segura, que le veremos como Él es. Y me imagino Moisés le va a decir, Señor, ahora te puedo ver. Hoy, si te veo, no se va a romper, no me voy a romper, no me voy a quebrar, no me voy a despedazar, porque voy a ver tu presencia. Gloria al Señor. Isaías, del cual estamos leyendo, el profeta Isaías comprendió esa necesidad de Dios que se mantuviese al margen de la creación. O sea, Isaías entendió y se dio cuenta lo distinto, lo trascendente de Dios. Algunos le dicen el otro, el distinto, el diferente, el santo, santo, santo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice en Isaías 6, 64, 6 al 7, y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. O sea, un Dios, nuestro Dios que no se acerca a nosotros, no podríamos de ninguna manera ni conocerle, ni comprenderle, ni ser salvo, ni conocer nada de nuestro Dios. Un Dios trascendente, hermanos, debe apartar su rostro, pues está obligado por su misma justicia y santidad a poder mantenerse separado de cualquier cosa o persona pecadora, impura, sucia o menos que perfecta. Y ahí es cuando se encuentra esta paradoja tan linda y tan gloriosa, que además de
Sin embargo, además de ser trascendente, Dios también posee inmanencia, o sea, cercanía. Y Él es en su inmanencia donde Dios elige acercarse a nosotros. Gloria al Señor. Por eso en las alabanzas que escuchamos y que cantábamos y que podíamos, ahí cantábamos tanto su trascendencia como su inmanencia. Ese Dios alto y sublime, ese Dios santo, ese Dios creador de todo, pero también que se acerca a su creación. ¿Qué es la inmanencia de Dios? Y ahí nosotros podemos ver que por la inmanencia entendemos la presencia y la actividad de Dios en la naturaleza, la actividad de Dios en la humanidad y la actividad de Dios en la historia. Esa es la inmanencia de Dios. Y este concepto, este atributo de Dios destaca que Dios no es un ser distante de su creación, sino que no solamente está involucrado, está profundamente involucrado en el mundo y en la vida de las personas. ¿Se imaginan si Dios no estuviese perfectamente involucrado en la vida de las personas? En la Biblia, la palabra de Dios menciona, hermanos, en Hechos 17:28, dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nuestro Dios es inmanente. Nuestro Dios está, hermanos, cerca, está trabajando. Bendito sea el nombre del Señor. Lo cual significa que nuestra existencia, lo cual significa que nuestra historia y relación con la creación está en control de la voluntad de Dios. O sea, cuando nosotros sepamos, hermanos, y nosotros descansemos en la voluntad de Dios, estamos descansando en su inmanencia. Porque Dios, hermanos, significa que nuestra existencia, que la historia y la relación con la creación está en control de la voluntad de Dios. Y en este sentido, la inmanencia de Dios se refiere a eso precisamente, su relación y control en toda la creación. Dios controla toda su creación. O sea, si nosotros encontramos y conversamos con alguien que se burla de Dios, que se ríe de Dios, que no quiere nada con Dios, Dios está en control de él, de su vida. De alguien que es pecador como nosotros y que cuando sea su voluntad Dios le puede llamar si es su voluntad. Ahora, cuando estamos hablando de la inmanencia de Dios y que está todo en control de la voluntad de Dios, nosotros podríamos decir, pero bueno, es la omnipresencia de Dios, ¿cierto? Dios es omnipresente, está. Pero vamos a ver así rapidito, hermanos, diferencia entre la inmanencia y la omnipresencia de Dios. Porque aparentemente la característica de la inmanencia de Dios es muy parecida a su atributo de la omnipresencia, pero hay diferencias. O sea, cuando nosotros hablamos de la omnipresencia, nos referimos a que Dios está presente en todo lugar y en todo momento. Es la omnipresencia de Dios. O sea, no hay rincón del universo donde nuestro Dios no esté. Y esa es una expresión de su naturaleza infinita y su capacidad de trascender las limitaciones del espacio y el tiempo. Esa es la omnipresencia de Dios. Pero sin embargo, encontramos la inmanencia, destaca que Dios está, hermanos, activamente presente y operando desde su creación. Esa es la diferencia. La omnipresencia es que Dios está en todas partes, no hay ningún rincón donde Dios no se encuentre, mostrando así su naturaleza infinita y la capacidad de trascender. Pero su inmanencia destaca que Dios está activamente presente y operando dentro de su creación. No solo está en todas partes,
sino que también está íntimamente involucrado en la vida de las personas y en el funcionamiento del mundo. Esa es la diferencia entre la omnipresencia y la inmanencia de Dios. O sea, por lo tanto, lo que hace la omnipresencia es que subraya la capacidad de Dios de estar en todas partes, y la inmanencia enfatiza su cercanía y la participación, hermanos, en la creación. Esa es la diferencia. ¿Dónde nosotros podemos ver su inmanencia así activamente? Nosotros la podemos ver en la palabra, en su Biblia, que Dios se ha acercado. Decíamos que en su trascendencia no puede ser conocido. Pero cuando está en su autorrevelación, en la palabra de Dios, nosotros vemos su inmanencia, vemos la inmanencia de Dios también se apoya en la historia de la Biblia en su totalidad, la existencia misma de la palabra de Dios en forma escrita, hermanos, da testimonio del interés y de la acción de Dios en su mundo. Nos encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. La Escritura es la revelación de Dios que hace de sí mismo para que nosotros pudiésemos conocerle a nuestro Dios. Entonces, su inmanencia se ve reflejada en la palabra, en la Escritura. Mire, la inmanencia de Dios se ve reflejada, o sea, el actuar de Dios en la historia, nosotros la podemos ver reflejada en la supervivencia de Israel a lo largo de toda su historia. O sea, si Israel existe, es porque Dios lo sostiene, porque Dios está activamente allí. ¿Por qué ha sobrevivido Israel a pesar de 4.000 años de guerra, destrucción, deportación, genocidio, persecución? Y la respuesta es muy sencilla. Dios dijo que lo harían. Dios dijo que sobrevivirían, porque hemos visto en escatología, ¿cierto?, que Dios tiene que cumplir con Israel todavía. Hay pacto de Dios y se van a cumplir. O sea, a la luz de la historia de la nación, esta supervivencia de Israel solo se puede catalogar como milagrosa. Israel ha sobrevivido, incluso ha prosperado. Los premios Nobel, hay muchos judíos. Pero sin embargo, a lo largo de la historia, ninguna nación ha sido tan robada, deportada, asesinada, tan odiada que Israel. Entonces, a través de Israel, nosotros vemos ese Dios trascendente que trabaja en la nación de Israel. Y algo tan glorioso de ver esa inmanencia de nuestro Dios es la encarnación de Jesucristo, el Señor. La encarnación de Jesús da un poderoso testimonio de no solamente que Dios está presente, sino que está involucrado. Y literalmente Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, y Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Él es inmanente. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire, la inmanencia de Dios contradice algunas cosmovisiones que son antibíblicas. La inmanencia de Dios. ¿Por qué? Porque en este mundo existen diferentes cosmovisiones o maneras como el hombre entiende la relación que tiene Dios con su creación y que son totalmente antibíblicas. Y tenemos una que cada vez se refleja más, que es el panteísmo. Afirma que todo es Dios o es parte de Dios. ¿Qué hace el panteísmo? Está igualando a Dios con su creación, ¿ya? No obstante, la Biblia enseña que Dios es el creador de todo el mundo y no forma parte de él. O sea, el panteísmo está dando a entender, ¿cierto?, que Dios es parte del árbol, la flor, el gato, todo es Dios. Pero nuestro Dios no solamente, hermano, nuestro Dios no solamente es inmanente, sino que también es trascendente. Es el creador de todo el mundo y no forma parte de él.
Dios es externo de todo lo creado. Dios sustenta todo lo creado. Dios, si tenemos árboles, es porque Dios sustenta los árboles, no que los árboles sean Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la otra es la cosmovisión, hermanos, es el deísmo. Ese deísmo el cual afirma que Dios existe, sí existe, y que es el creador del mundo, pero después de crearlo, dejó el mundo, se fue para que se gobernara a sí mismo a través de leyes tanto físicas como químicas, y que por lo tanto hoy no tiene ninguna influencia en las cosas que están pasando en el mundo, y esta creencia es completamente errada, ya que Dios es el creador de todo, está presente en todo y tiene el control sobre toda la creación. Y Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. O sea, hermanos, ya para terminar, una cultura moderna ha querido, y nosotros lamentablemente lo vemos día a día, ha querido de alguna manera domesticar a Dios. Ha querido hacer a Dios un Dios cercano, pero cercano como una forma que no es bíblica. Es cierto que Dios se acerca a su creación porque Él es inmanente, pero a la vez está por encima de la creación porque Él es trascendente. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como su iglesia? Debemos entender ambos conceptos y poder aprender a poder diferenciarlo si es que deseamos conocer a Dios y deseamos adorarle correctamente. Eso es importante. Cuando olvidamos que solo el Dios trascendente y ese Dios inmanente salva, nos convertimos en idólatras. ¿Por qué? Porque tratamos de crear dioses a nuestra imagen, creamos dioses que nos sirven en vez de que nosotros le pudiésemos servir. Hermanos, cuando esto sucede, formamos iglesias que tratan de mostrar un Dios cercano, un Dios amiguito que acepta a todos y de como sea nomás, no importa. No importa la ideología, total es un Dios de amor que acepta absolutamente todo. Hermano, ese no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de las Escrituras, hermanos, porque hacemos que Dios se convierta en el sirviente de los hombres. Debemos tener cuidado. A tal punto, del mundo podemos esperar cualquier cosa, pero supuestamente la iglesia, nos encontramos hoy en día que la iglesia está a través de sus líderes que mandan a los ángeles. No aceptamos la voluntad de Dios porque podemos decir no aceptamos un no por respuesta. Torcemos las Escrituras para nuestra conveniencia y para nuestra propia avaricia. No nos interesa el estudio serio de las Escrituras, y eso quiere decir, hermano, que no nos interesa Dios y no nos interesa su voluntad. Si a nosotros no nos interesa el estudio serio de la palabra, de la Escritura, quiere decir que no nos está interesando Dios. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, porque en ese estudio serio de la palabra nosotros encontramos su voluntad que está plasmada en esta revelación general. Bendito sea el nombre de Dios. Algunos han olvidado y han formado iglesias que se olvidan que Cristo ha roto el velo del templo, y llenamos de restricciones y de normas, de leyes y mandamientos de hombres que cumplir para poder estar bien con Dios. Muchas veces se presenta a Dios como lejano, como inalcanzable, como santo, como separado, siempre colocando sus limitaciones. Ponemos exigencias que son incumplibles, hermanos. Nos llenamos de legalismo y debemos tener cuidado con eso. Cuando nosotros olvidamos, ya sea la trascendencia o la inmanencia, presentamos simplemente a un Dios que no existe. Un ídolo creado con nuestra propia imaginación, nuestra propia maldad, y por lo tanto un Dios que no tiene la capacidad de salvar porque no es el Dios verdadero.
Y hay una pregunta para concluir. ¿Vivimos nosotros sorprendidos de Dios? ¿Nos sorprendemos de este Dios que es trascendente? Este Dios que está más encima y más allá de nosotros que somos su creación, que no necesita nada de nosotros, pero aún así se hace cercano a nosotros a través de su inmanencia, que no solamente está, sino que está profundamente involucrado en nosotros. Es el Señor de nuestras vidas, es el Señor de nuestros matrimonios, es el Señor de nuestros hijos, es el Señor de la iglesia. Entonces, cuando nuestro Dios cuando a quien amamos, el que está casado ama a su esposa, ama su matrimonio, el Señor es el Señor de su matrimonio. Los que tienen la bendición de tener hijos, el Señor es el Señor de sus hijos, el Señor es el Señor de su iglesia. Pero la pregunta, ¿vivimos nosotros constantemente sorprendidos de este Dios que es trascendente, que es tan distinto a nosotros, que es tan diferente, que es tan santo a nosotros, pero a que ha decidido no solamente acercarse, sino despojarse a sí mismo para poder morir en la cruz, para que los que estamos aquí tengamos vida eterna? Si no vivimos constantemente sorprendidos, es hora que lo hagamos. Porque cuando entendamos quién es Dios, este Dios trascendente pero inmanente, vamos a estar sorprendidos y diciéndole: Señor, no sé cómo, pero tengo una relación contigo. Y sé que fue iniciativa tuya y no mía. Oremos al Señor. Padre eterno, le damos gracias en este momento por poder estar delante de su presencia. Señor, nos queda más que sorprendernos y poder agradecerle, Señor, Dios mío, porque le hemos conocido. De otra manera, usted hubiese sido completamente alejado de nosotros, no lo hubiésemos podido conocer, no tenemos la capacidad, pero tampoco hubiésemos querido conocerle. Gracias por esa iniciativa, pero gracias por esa iniciativa no solamente que usted ha tenido con nosotros, sino que por los que han de venir aún. Dios mío, gracias, gracias. Gracias. Y cuando entendemos, Señor, su trascendencia y su inmanencia, podemos descansar, Señor, y saber que lo que su voluntad se cumplirá en nuestras vidas para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.